Ahora, obviamente, mientras tanto, el presidente venezolano está en otras cosas. Él ahora pretende abrir el día de hoy un diálogo de paz tras semanas de protestas que ya han dejado, bueno, según las cifras, 16 muertos, aunque con la ausencia del principal líder opositor, Enrique Capriles, y ni se diga de Leopoldo López, por supuesto. Enrique Capriles, por su parte, decidió no asistir y Maduro convocó ya a la cita a diversos sectores políticos y sociales después de que pues ya las protestas que llegaron a movilizar a miles de estudiantes universitarios pues rechazaban la inseguridad, la elevada inflación, la escasez de productos básicos, la detención de manifestantes, entre muchísimas otras cosas. Y justamente para platicar sobre ese tema, ya se lo platicaba yo antes del corte, el día de hoy invitamos al doctor Dejan Mihailovich, que es profesor del Departamento de Estudios Sociales y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Obviamente, pues todo un especialista en los asuntos internacionales, sobre todo de este calado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por darme este espacio para compartir las reflexiones con nuestro público. Pues a ver, vamos a empezar. Primero que nada, no es nada más lo que está ocurriendo en Venezuela a términos pues nacionales y el descontento finalmente de la ciudadanía con la inseguridad y con la inflación, el desabastecimiento, sino que también ahora viene a colación la injerencia mundial sobre este país, es decir, seguir la ruta del dinero, ¿no? ¿A quién le puede interesar la inestabilidad de este país o los intereses de otros países, por supuesto, que tienen su patio de juegos en Venezuela, ¿no? ¿Cree usted que sea un tema nacional o sí viene a colación el tema internacional y los intereses de otros países? Excelente pregunta, ¿no? Da para mucho. En un primer lugar, tal vez se antoja hacer una comparación, toda proporción guardada entre lo que pasa ahora en Ucrania y lo que pasa en Venezuela, ¿no? En ambos casos tenemos países que padecen un conflicto político interno agudo, ¿no? Pero con un trasfondo global, en la escala global geoeconómico bastante complejo o complicado, ¿no? Cuando hablamos de Venezuela, básicamente el conflicto político, y cuando hablo de conflicto político, estoy pensando, por ejemplo, que para los griegos antiguos la política era una doctrina de la vida buena y justa. Para nosotros, los modernos y contemporáneos, la política es sinónimo del conflicto. Y en este caso, pues se trata no tanto de dos bandos que se enfrentan violentamente, como se presenta en los medios, o es una habitual presentación mediática de esto, sino más bien tenemos un gobierno en turno, ¿no? Legítimo, legalmente electo, y una oposición que recurre a métodos anticonstitucionales, ¿no? Al margen de las instituciones. De tal manera que, obviamente, muchas de las demandas de la oposición son altamente legítimas, ¿no? Venezuela padece una serie de errores que se han cometido en últimos años y que se reflejan en una tasa de inflación que cada vez sale más de control, 56%, falta de abastecimiento de los productos básicos, un alto índice de violencia, aunque ha habido un combate bastante significativo y que disminuyó algunos indicadores, pero la violencia y la falta de seguridad sigue agobiando a la población venezolana, la propia corrupción, ¿no? En las filas del gobierno y más allá del gobierno, etcétera, etcétera. Pero hace 2 meses tuvimos un proceso electoral muy importante, elecciones municipales del 8 de diciembre, donde el gobierno y el chavismo gana con una mayoría bastante significativa, 76% contra 23%, 276 municipios siguen siendo gobernados por el chavismo y unos 23% por la oposición. Es que entonces ahí la pregunta obligada sería, ¿qué se está pensando que es la legitimidad en Venezuela? ¿Cómo entender este concepto de democracia que están exigiendo los venezolanos? Porque el último personaje que subió al poder, como bien nos lo platica, se hizo a través de votaciones democráticas. ¿Qué tipo de democracia está buscando el pueblo venezolano cuando ahorita justamente estamos hablando de unas votaciones supuestamente legítimas? Sí, la democracia es un acordeón, ¿no? Teórico, que se estira y afloja por el antojo de aquellos que aspiran a utilizarla para llegar al poder. Yo diría que en este momento no toda la población venezolana reclama falta de legitimidad, sino la parte opositora. Ahora, cuando gana la izquierda, por así decirlo, no sé si es todavía pertinente hablar en estos términos, la derecha confía mucho en la derecha venezolana. Los opositores de ahora, por supuesto, ¿no? Confía mucho en la democracia siempre y cuando está en el poder, pero cuando la derecha no está en el poder, pues ese concepto de democracia se interpreta y reinterpreta al antojo como conviene, ¿no? A la situación. Yo en este momento creo que sería mucho más útil para la oposición venezolana diseñar un proyecto
sólido, alternativo al chavismo, que convenza a la población venezolana y que esto se avale en las urnas. Es interesante lo que dice ahorita, porque entonces la respuesta, porque para muchos sería, no, pues que salga Maduro, como en el caso de Ucrania también, que sale Víctor Yanukovych. Entonces, en este caso, usted piensa, no sería la solución, más bien tendría que quedarse Maduro a reajustar las cosas. Por supuesto. Tenemos ya 15 años de chavismo en Venezuela, tenemos 19 procesos electorales donde el chavismo sale ganador, con 80% de la población de la participación del electorado, ¿no? Aquí llegamos a unos 55% y estamos locos de contentos. En Venezuela hay un proceso de politización bastante sano, ¿no? Hay muchos espacios que el presidente Chávez abrió para la participación política más allá de los canales convencionales y esta voluntad política que dispone hoy el pueblo venezolano, tanto los que están a favor de Chávez como los opositores del chavismo, como los opositores que lo adversan y están tratando de construir un proyecto alternativo, es digno de admiración. Ahora, cuando estamos hablando de chavismo, también viene, por ejemplo, a colación el rol de Cuba en estos últimos días, la injerencia de los hermanos Castro específicamente desde un principio para que quedara Maduro. Parecía que había esta influencia, ¿no? Era bastante claro que estaban apoyando, por así decirlo, pero ahora, ¿cómo es que Cuba está apoyando a los chavistas? Porque se están manifestando los opositores diciendo que Cuba se está metiendo, pero ¿cómo será esto? ¿Con inteligencia, con dinero, en las calles, con armas? ¿Cómo entra Cuba en este tema? Mire, si Venezuela hubiera sido un país conocido mundialmente por sembrar zanahorias, nosotros no estaríamos aquí, ¿no? Y probablemente no tendríamos ese conflicto, ¿no? Y esa tensión. Mire, el gobierno de Venezuela es uno de los más monitoreados, observados mediáticamente, criticados, incluso alabados por algunos medios, ¿no? Pero es muy interesante. Lo que sucede en Venezuela tiene un escenario doméstico, Estado nacional, pero también tiene un impacto regional muy significativo. El chavismo, y nadie puede demeritar esto, promovió y de alguna manera intensificó procesos de integración en el escenario regional latinoamericano, a través de Mercosur ampliado, a través de CELAC, a través de UNASUR. Se sepultó el proyecto neoimperialista del ALCA, ¿no? En la cumbre del Mar del Plata hace muchos años, no solo con Chávez, sino con Lula, con Kirchner, ¿no? Con otros líderes de los países latinoamericanos. Y en ese sentido, yo no demerito la simpatía que los hermanos Castro tienen por el chavismo en Venezuela, pero no creo que el apoyo del gobierno cubano es tan significativo como para fortalecer aún más un régimen que atraviesa un periodo de crisis bastante aguda. Y por otro lado, pues sabemos muy bien que Venezuela en este momento, con este tipo de gobierno, no es un país que encaja muy bien en la habitual distribución de la configuración de los poderes mundiales dominada por potencias hegemónicas tradicionales con sus apetitos insaciables, ¿no? En materia de reservas petroleras, ¿no? Que ahora mismo se sabe muy bien que Venezuela es el país que dispone de mayor reserva petrolera del mundo. 20% de las reservas mundiales actuales del petróleo se concentran en Venezuela. Ahora, ya hablamos por un lado de quién está apoyando a Venezuela, pero ¿qué pasa con los enemigos? ¿Qué está pasando con Estados Unidos, que ya expulsó a los 3 diplomáticos de la Embajada de Venezuela, pero que son justamente los personajes que están destinados a negociar en momentos de crisis? Entonces, ellos salen, ¿no se desestabiliza mucho más? ¿Cuál va a ser el resultado de ello? Porque ahora entiendo que ya está pues previsto este nuevo embajador, Maximilian Areves, que pues debe ser aceptado por Estados Unidos. ¿Lo aceptarán? Sí, yo creo que pues es una cuestión primero de las relaciones bilaterales, ¿no? De los dos países que forman parte, ¿no? De la agenda de la política exterior tanto de Estados Unidos como de Venezuela, ¿no? Sabemos muy bien que la hostilidad del gobierno estadounidense desde varios mandatos anteriores a Obama es de alguna manera tradicional, precisamente porque Venezuela representa una especie de defiende, ¿no? El gobierno venezolano actual y el chavismo defiende algunos principios que están totalmente en contra de lo que son los principios que defiende y divulga mundialmente el gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, siguen siendo socios, ¿no? Estados Unidos nunca suspendió sus transacciones petroleras y financieras con Venezuela, ¿no? Obviamente, ¿no? Así que
diferencia de lo sucedido con Por Cuba. supuesto, el panorama geopolítico y geoestratégico, tanto en el hemisferio occidental, pensando en el continente americano, como en el propio escenario regional latinoamericano, sigue siendo el mismo. Ahora, regresando al escenario nacional, ¿qué pasó con esto que estábamos platicando ahorita, justamente antes de presentarlo, con Enrique Capriles, que al principio pedía el diálogo y ahora dice no, necesito la liberación de todos los que han sido detenidos, como obviamente el dirigente Leopoldo López, y de pronto todos nos cuestionamos, ¿eso habrá sido una buena decisión? Porque el diálogo pues estaba al menos dejando unas puertas a una cercana solución, ahora, o no sé si lejana solución, ahora, pero ni pinta una solución. Sí. ¿Esa habrá sido una buena decisión? Lo vamos a ver en próximos días. Tenemos estos tres líderes principales de la oposición venezolana. Enrique Capriles, que es un político activo desde hace varios años, incluso partícipe en la intentona golpista del mes de abril 2002, ¿no? Leopoldo López, ¿no? Una cara relativamente nueva, pero ni tan nueva al nivel nacional. María Karina Machado también está ahí. Pero es muy interesante, a mí personalmente me llama la atención que Enrique Capriles en varias ocasiones se distanció de la vía violenta, ¿no? Precisamente porque Enrique Capriles es gobernador electo del estado de Miranda, ¿no? Entonces, el chavismo, pues, si respetamos las urnas, ¿no? Por parte del oficialismo, hay que respetarlas también por parte de la oposición. Entonces, en ese sentido, a pesar de que existe una unión electoral, ¿no? De la mesa, ¿no? De MUD y que siempre se presenta como una fuerza política desafiante al chavismo, ¿no? En todos los procesos electorales, opositora, pues también hay algunas diferencias, aunque sean leves, ¿no? Entre diferentes partidos, porque los hay muy grandes y los hay muy chiquitos, ¿no? En la MUD. Ahora bien, pues en el periodo cuando Enrique Capriles pierde con 10 puntos, ¿no? Las elecciones presidenciales de diferencia contra Chávez, y cuando las vuelve a perder por 1.59%, un proceso electoral que fue incluso avalado por el centro de Jimmy Carter, ¿no? Y de los institutos y organizaciones observadoras, diciendo que la democracia electoral y el sistema electoral venezolano es uno de los más fidedignos o más, más asertivos, ¿no? En términos del conteo de votos sobre todo, pues tenemos una situación en la cual, por un lado, Enrique Capriles sabe que la única manera de que él llegue al poder es a través de las urnas, porque así llegó al poder para gobernar el estado de Miranda. Pero por el otro, debe tener muy estrechos sus lazos y sus vínculos con el resto de la oposición para seguir siendo un líder, porque de alguna manera podemos también detectar un tipo de rivalidad, ¿no? Podríamos decir que Leopoldo López también está funcionando a manera de cohesión de la oposición, ¿no? Entre los dos ahí están intentando hacer su... Exactamente, solo que hay que marcar muy tajantemente la idea de que Leopoldo López se pronunció en diferentes ocasiones abiertamente por el uso de los métodos anticonstitucionales. Pues muchísimas gracias por su presencia, esperamos contar con ella más seguido para que nos pueda platicar de estos detalles. Eso fue el doctor Dejan Mihailovich, que me cuesta tanto trabajo pronunciar. Pues yo lo veo el día de mañana, 4:30, una vez más, aquí en Global. Hasta luego. Esos restos de comida nunca duran. Tu refrigerador